Les damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta. Él fue decano de la Facultad de Economía, es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Economista Mendieta, bienvenido. Sin duda, de entre tantas aristas que tiene el complejo manejo del país, una de las que mayor expectativa ha tenido en el gobierno de Guillermo Lasso y para cualquier gobierno que se hubiese hecho cargo del país es el de la reactivación económica. ¿Cómo mira usted de lo que se conoce ya hasta el momento de los planes presentados por Guillermo Lasso? ¿Cree que efectivamente se esté enrumbando al país adecuadamente hacia esta reactivación económica? Muchas gracias por la entrevista, Gustavo, Rosana, buenos días, y también a quienes nos siguen por este medio de comunicación. Pienso que sí, pienso que primero dos cosas fundamentales. La primera, que se esclarece una serie de cosas que se han venido elucubrando en los últimos días. No se sabía por dónde podía venir, sobre todo el tema de reforma tributaria. Porque la reforma laboral, a pesar que va a ser la más difícil desde mi punto de vista, la discusión en la Asamblea, pero la reforma tributaria se ha venido ensayando con varios anuncios y quizás ahora tenemos claridad al respecto, por un lado. Y por otro lado también veo que lo que se plantea de fondo es devolverle, y algo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, devolverle el rol protagónico de la economía al sector productivo, al sector privado, pero sin que eso signifique, y ahí es en donde está la parte que yo más veo con beneplácito el asunto, sin que eso signifique una reducción en el rol que debe tener el Estado, sobre el gobierno, sobre todo considerando las difíciles cifras y condiciones económicas que tenemos en este momento en la economía ecuatoriana. Entonces, pienso que en términos generales, digamos, al margen de posiciones ideológicas, de enunciados que inclusive cuando uno los lee con detenimiento en el plan de oportunidades, en el Plan Nacional de Desarrollo, uno observa que se anuncia achicamiento del Estado, economía del libre mercado, etcétera, pero en la praxis lo que estamos viendo es que y los anuncios del presidente ayer lo que está diciendo es, ok, vamos adelante, el sector privado tiene que incentivarse, pero con un empujón que tiene que mantenerse del sector público. Por esa razón se ven las metas en ese plan, estimado Gustavo, en donde el gasto público prácticamente no va a bajar en estos 4 años, no más allá de 1,5 puntos porcentual, y también el endeudamiento, porque debe estar claro para el presidente, eso es lo que se puede ver, que obviamente no se puede mover la economía sin el aparato público y el gasto público, digamos, jugando su papel. Economista Mendieta, muy buenos días. Quizás una de las principales preocupaciones que circulaba previo a las declaraciones y el anuncio del presidente la noche de ayer tenía que ver con el incremento de los impuestos y cuánto esto afectaría sobre todo a la clase media. Este anuncio estuvo dirigido únicamente, podemos decir así, al impuesto a la renta para las personas que ganan más de $2,000, que de una u otra manera sí engloba, digamos, a un grupo de la clase media de nuestro país. ¿Cuáles considera usted que van a ser los efectos de esto? Aunque no se ha detallado exactamente qué es lo que va a hacer o en qué porcentajes o cuántos puntos se va a aplicar, ya se ha anunciado que esto será progresivo y que se irá incrementando en la medida en la que la economía también vaya mejorando. Bueno, en los temas tributarios, Rosana, pienso que hay mayor claridad en los anuncios que se dieron, no así en el tema laboral, a pesar de que en los dos casos habrá que esperar los cuerpos legales que se presenten, porque obviamente vendrán ahí cómo se va a ir instrumentalizando cada uno de los temas. Así es. Sin embargo, mire, hay algo que hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo y el presidente ayer fue claro, el no aumento del IVA, porque eso en las condiciones de la economía ecuatoriana hubiese sido nocivo, sobre todo para la gran proporción, para una gran proporción de la población. Entonces, en este momento lo que se hace es dos cosas, lo que ayer se anunció. Primero, en el caso del impuesto a la renta para las personas que ganamos más de $2,000 al mes, es una reducción en las deducciones. Hemos dicho que uno de los problemas estructurales que tiene el sistema impositivo ecuatoriano y de toda América Latina son el excesivo gasto tributario, que justamente se derivan de estas exenciones que una vez que se crean, después se van abusando de las mismas. Así es que creo que por ahí va a estar el tema, son reducción en las deducciones, es decir, para ponerlo más claro para quien nos escucha, las deducciones que en este momento se da cuando uno declara el impuesto a la renta, tiene una serie de gastos que uno puede, con los cuales uno puede
deducir de esa base imponible y obviamente el monto a pagar es menor. Si esas deducciones se revisan, vamos a ver cómo vienen y que obviamente sean coherentes como en las condiciones que en este momento estamos, obviamente eso va a dar paso a una mayor recaudación. Y creo que ahí está focalizándose la reforma en las personas que en este momento, primero, tienen un empleo formal, tienen un empleo adecuado que no llega a ser más allá del 30% de personas y de eso un porcentaje mucho menor de quienes ganamos más de $2,000. Y por otro lado, se plantea un impuesto al patrimonio, que eso lo venimos diciendo que debió haberse dado inclusive el momento más duro de la pandemia en el año 2020. Se planteó aquello para poder generar políticas de contención social que lamentablemente, sobre todo laboral, que lamentablemente en el Ecuador no se pudo dar. Ahora se está planteando aquello con personas que tienen patrimonios sumamente elevados y que, dijo ayer el presidente, no son más de 20,000 personas. Entonces, creo que desde el punto de vista tributario está cayendo el peso sobre las personas que más pueden en este momento tributar y creo que estamos llamados a arrimar el hombro para que eso suceda. ¿Eso qué es lo que va a generar? Por un lado, el que el sistema de incentivos tributarios para el sector productivo se active, pero por otro lado también a sostener el gasto público, que repito, está claro este momento en el presidente, o debe estar claro que eso es importante para la reactivación económica, porque sin eso no tenemos obra pública, no tenemos inversión y no tenemos gasto en sectores estratégicos como educación, salud, seguridad. La economía y la política van muy ligados, usted lo sabe, economista, y en esto también hay un universo de pensamiento de economistas en el país. Sin embargo, evidenciamos ciertas coincidencias entre economistas ortodoxos y heterodoxos en las primeras declaraciones, análisis que van haciendo. Hay una coincidencia, por ejemplo, tanto en economistas de izquierda como de derecha, no total, por supuesto, pero hay una coincidencia entre importantes portavoces en criticar el incremento de impuestos. Coinciden en que más bien es el momento de reducir. Lo cierto es que en la medida se reducen algunos impuestos y quisiéramos conocer su punto de vista sobre este balance. ¿Qué está pasando con los impuestos con Guillermo Lasso? Por otra parte, también deploran el hecho de que se presente como mega ley. Esto le da pocas oportunidades de que sea aprobada en la Asamblea. Posiblemente tendrá que entrar por el peso de la ley y por la terminación del plazo de los 30 días, es lo que se señala. Rescatan de las propuestas de Lasso una cierta redistribución que se está haciendo de la riqueza del país, pero no están de acuerdo, sobre todo los economistas de izquierda, con la reforma laboral, que la consideran como obtusa para los tiempos que vivimos. ¿Cuál es su opinión sobre estos temas? Yo creo que la discusión entre economistas, ya que ha tocado ese punto, estimado Gustavo, no solamente es entre una ideología o una corriente u otra, sino más bien yo creo que hay economistas que son más políticos que otros, es decir, que están en una palestra política y ahí obviamente a veces nos podemos confundir porque que quitamos objetividad al análisis y quitamos también rigurosidad al análisis, ¿no es cierto? Entonces es importante ver también que se haga un análisis desde el punto académico, desde el punto riguroso, desde un punto analítico, con datos, obviamente también con evidencia empírica, porque Bien. hay muchas cosas que ya se han hecho en otros lados y que obviamente podemos utilizarlos, ¿no es cierto?, como referentes. Desmenucemos entonces un poquito esto con la intención de tener el análisis más objetivo posible. ¿Qué hay con respecto a los impuestos, por ejemplo? Pienso que está acertado el hecho de que la carga impositiva esté sobre los que más tienen, porque eso tiene dentro un gran componente de redistribución. Obviamente ya saltarán quienes se verían afectados por un impuesto al tema patrimonial, pero esto se viene discutiendo en muchos países, inclusive desarrollados, de que se tiene que mejorar el tema de redistribución y yo creo que se está apuntando hacia ello. Más todavía, si es que este momento necesitamos sostener un ingreso público para poder, ¿no es cierto?, cubrir el gasto que tiene que ver sobre todo en ayuda de tipo social. Así es que pienso que eso es acertado. ¿Es esto lo que está permitiendo esta redistribución de la riqueza en alguna medida? Así es. Y obviamente está haciendo que paguen más los que más tienen. Vamos a ver cómo viene esta gradualidad a la que hizo referencia el presidente de la República, pero en el tema patrimonial está claro, es decir, se está planteando un impuesto para personas que tengan un patrimonio superior a los $500,000. Pero todavía no se conoce cuánto va a ser, en qué medida va a ser esto.
No se conoce cuánto va a ser, habrá que esperar ese planteamiento, ¿no es cierto?, a ver cómo viene, pero estamos hablando de un mínimo de la población. De palabras del mismo presidente ayer decían 20,000 personas que obviamente pues se corresponde hacer digamos, este esfuerzo. Digamos que tienen un patrimonio superior a los $500,000 y quienes tienen un patrimonio superior al $1,000,000, que sería contribución por una sola vez. Así es, en una sola vez, y se anunciaba para 2 años, ¿no es cierto? Y en el caso de las empresas, se condicionaba además a que haya un patrimonio de 1,000,000, como dice usted, pero a que hayan tenido un resultado de ventas importante comparado con el año 2019. Entonces, pienso que desde el punto de vista, digamos, pues, de cómo está la economía ecuatoriana, la desigualdad, el recrudecimiento de la pobreza, la tasa de pobreza extrema, cómo ha subido, esta política es una política acertada, es decir, va a recaudar de dinero, todavía tampoco sabemos cuánto, se anunciaba del presidente alrededor de $700 millones, parece que puede ser más, pero eso es importante, obviamente, para generación de recursos en el caso del Ecuador. En lo que tiene que ver con el tema laboral, ahí existen, decía yo al principio, más dudas porque no se conoce el cuerpo legal, pero sin duda que ese 70% de personas que no tienen un trabajo adecuado necesitan una normativa diferente, en la cual tienda a generar alternativas para la contratación y para el empleo, el emprendimiento, el trabajo, digamos, que no sea las 8 horas diarias, ¿no es cierto?, sino que se flexibilice las 40 horas semanales en diferentes horarios, porque eso puede beneficiar a diferentes sectores. Pero claro, también quedan dudas. Por ejemplo, el tema de jubilación patronal que se ha venido discutiendo, y ayer el presidente hizo algunas precisiones, pero que no quedaron muy claras. Sí, entonces, lo que dijo el presidente, este es un punto que quería tocar el economista, de que no se tocarán las jubilaciones. Eso dijo ayer Guillermo Lasso. Había ya portavoces del sector laboral que se habían referido a esto y era evidente que se iban a presentar resistencias sobre este tema, sobre todo sobre la jubilación patronal. También dijo que no se tocará el tema de las utilidades, era otro anuncio previo, una especie de globos de ensayo que había lanzado el gobierno anteriormente. Tampoco se sabe, sin embargo, qué es lo que va a estar efectivamente en esta propuesta de ley. Lasso dijo que solo se están proponiendo cambios en algunas condiciones para los trabajadores por su costo, que lamentablemente terminan afectando la posibilidad de contrataciones. Pero lo que preocupa de esta última frase, de este último aspecto del presidente de la República, es que podrían estarse generando condiciones de trabajo sin garantías de estabilidad. Este último desde el punto de vista de dirigentes laborales. Y además, quizás, Rodrigo, esto tiene mucho que ver con las preocupaciones, sobre todo del sector laboral, de que estas medidas de flexibilización terminarían precarizando las condiciones del trabajador, que de ninguna manera va a estar en algún momento en capacidad de discutir o de debatir en el mismo nivel con su empleador. Bueno, hay muchas aristas. Una de ellas, quizás la más profunda, es justamente cómo van a convivir dos cuerpos legales. Eso es un poco lo que a mí más me ha quedado, digamos, en la duda, y hay que ver cómo, repito, ya estaría el cuerpo legal. Pero sin embargo, yo creo que aquí, en los temas laborales, el Ecuador siempre cuando tiene estas discusiones, se ha enfocado en las personas que trabajan. Y pienso que el anuncio y que la intención en donde viene el tema de la reforma laboral es en las personas que no trabajan, en todas esas barreras estructurales que tiene el mercado laboral ecuatoriano. Todas las personas jóvenes, las brechas entre mujeres y hombres, todo lo que significa la problemática de contratación para emprendedores, pienso que están recogidas ahí. Repito, es ese 70% que este momento deberían tener voz sobre lo que venga en una reforma laboral. Lamentablemente siempre caemos en ese error, estimada Rosana, que tienen voz los que tienen en este momento trabajo. Para nosotros no es problema, porque seguiríamos con las mismas leyes. El tema es pensar en ese 70% que es la gran mayoría de ecuatorianos. ¿Cómo se debe analizar, una vez que se conozca, por supuesto, la propuesta completa de Guillermo Lasso, el tema de progresividad, o visto desde otro punto de vista, el de regresión de derechos que podría estarse dando en el tema laboral? Tendría que analizarse a profundidad, tendría que analizarse los impactos que se van dando. Por ejemplo, el día de ayer, cuando se anunció que podrían las personas estar hasta 4 años con un contrato, pero ¿qué pasa cuando esté a un mes de cumplir esos 4 años? Se puede dar también un abuso de parte de las empresas.
Eso se ha dado y eso no podemos, digamos, pues tapar el sol con un dedo, digamos así, ¿no? Así es que se tiene que tener cuidado con ello. Se tienen que ver esos elementos que no permitan, o que más bien limiten, ¿no es cierto?, en su mínima expresión, la posibilidad de abuso de parte de las empresas. Esto también se da, pero eso se tiene que, este momento, pues se puede corregir en un cuerpo legal. Pero, insisto, este momento, lo primordial es ver a ese 70% que no trabaja. Lo primordial, sobre todo en nuestras provincias de Azuay, Cañar, estimado Gustavo y Rosana, que estamos siendo golpeados por lo que se denominará ya la tercera ola migratoria, que genera esos profundos traumas de índole social, psicológico, etcétera, y obviamente pues eso debería primar el momento en que se piense, ¿no es cierto?, en una reforma laboral. Por otra parte, hemos visto algunos entusiastas comentarios en las redes sociales de el sector de los emprendedores, de los sectores productivos, comerciales del país. ¿Se están generando condiciones para que los negocios, las actividades empresariales se desempeñen mejor? Se anunciaron incentivos, hay temas interesantes, ¿no es cierto?, que pasan desde incentivos muy puntuales, como es, por ejemplo, reducciones del IVA para ciertas, digamos, compras de ciertos productos, y asimismo, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema de la eliminación del RICE y del sistema microempresarial, que lo que hacía, ¿no es cierto?, es el adelanto del 2% del impuesto a la renta, que muchas veces hemos dicho que eso estaba estrangulando a un gran sector, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Yo creo que eso es interesante. A eso se le suma un paquete de incentivos que va a depender mucho de las gestiones locales, como es el tema de zonas francas, Gustavo. Yo creo que en el tema de zonas francas hay mucho que discutir todavía y obviamente pues ojalá tengamos el espacio suficiente, pero eso le da la herramienta a los gobiernos seccionales, autónomos, ¿no es cierto?, para que puedan emprender en incentivos de desarrollo local. Sin embargo, yo noté ayer un gran ausente como incentivo al emprendimiento y es el tema de las tasas de interés. Claro está, y debemos ser en eso también, digamos, objetivos, de que eso no se puede poner en un cuerpo legal. Sin embargo, el gobierno no debe descansar conjuntamente con la banca privada, con el sistema cooperativo, con la banca internacional, obviamente pues seguir haciendo esfuerzos para que el costo del dinero, el costo del financiamiento, que en nuestro país es muy alto, definitivamente se reduzca, porque ese es quizás uno de los pilares fundamentales de la falta de competitividad de los emprendimientos en el Ecuador. Economista Mendieta, hay, esta es una opinión quizá personal, un aspecto muy oscuro, casi diría tenebroso en la propuesta de Guillermo Lasso que tiene que ver con el medio ambiente. Y para esto quisiera citar lo que dijo el presidente de Naciones Unidas cuando se iniciaban estas sesiones anuales que se están dando. Señaló que el mundo se encuentra al borde del abismo y que lamentablemente va caminando en esa dirección. Y uno de los puntos en los cuales hizo énfasis es en la contaminación ambiental, en el deterioro del medio ambiente, instando a los líderes del mundo para que se mejoren todo tipo de prácticas para que se deje de incrementar el calentamiento global, la contaminación de los mares, etcétera, etcétera. Y en este sentido, la línea de Guillermo Lasso es pro-extractivista, 100%. Habló de un incremento de las exportaciones mineras del orden de $921 millones a $4.040 millones. Ya hemos visto en estos días, en estos últimos 15 días, las intenciones que se tienen, por ejemplo, en el caso de la provincia de Azuay, con las certezas que se van dando de parte del gobierno sobre la explotación de Quimsacocha, poniendo realmente en riesgo, esto no es una posición política, es real, analizada por científicos de aquí, de la Universidad de Cuenca, por su compañero como Felipe Cisneros, quien ha hablado de los riesgos enormes que se ciernen sobre el acuífero de Tarqui, por ejemplo. Y por otra parte, también pretende el gobierno duplicar a 1 millón de barriles la producción petrolera, lo que significa, en buen romance, empezar a explotar todo el sur ecuatoriano, que hasta el momento, del oriente ecuatoriano, que hasta el momento se ha visto libre de la producción petrolera. Quisiéramos su análisis sobre este tema. En eso concuerdo con usted, Gustavo. Definitivamente existe una suerte como de no claridad, pero que esa no claridad puede, ¿no es cierto?, leerse también como una intención a poder, digamos así, sostener el modelo de gasto público en los temas de extracción, tanto de hidrocarburos como en los temas mineros.
en el plan de desarrollo, en el plan creando oportunidades, ¿no es cierto? Justamente se trata de duplicar la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios, y obviamente lo que eso deja entrever es, bueno, ¿qué va a pasar? Digamos, lo que eso va a implicar entonces nuevas explotaciones, va a implicar, ¿no es cierto?, que estemos hipotecando quizás un futuro desde el punto de vista medioambiental, y obviamente en el tema minero esta preocupación es todavía mayor. Pienso que ahí, ¿no es cierto?, se tiene que seguir discutiendo, se tiene que seguir poniendo los puntos de vista donde necesitamos tener un modelo de desarrollo que supere este tema extractivista en el Ecuador y que más bien se afiance en otras industrias, en el tema cultural, en el tema turístico, en el tema de la educación, en el tema científico, y obviamente pues dejar de depender cada vez menos del tema extractivista. Pero lo que se ve, si yo concuerdo con usted, es lo contrario, ¿no? Así es que ahí yo creo que hay mucho que discutir todavía y un tema de debate abierto, ¿no? Bien. No sé si algo más desea añadir usted, quizá algún aspecto importante que merezca el público conocer como interpretación de este plan que hoy lo propondrá en la tarde y lo ingresará ya oficialmente a la Asamblea del presidente Lasso. No, yo creo que ahorita lo que nos convoca es a estar muy atentos de qué es lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. En este momento yo creo que ahí es en donde se debe focalizar digamos, los ojos de la opinión pública, porque vamos a ver, digamos, cómo se discute aquello, a qué intereses se responden los asambleístas, y obviamente pues esperemos, ¿no es cierto? Claro que esto tendrá que mejorarse, por supuesto, es decir, ninguna ley en ninguna parte del mundo pasa 100% como está. Creo que ahí va a haber mucho para mejorar y para analizar, y habrán cosas que obviamente entran como un proceso de negociación, en el sentido de que si se pone más alto, pues se quedará en un punto medio, etcétera, o viceversa. Y entonces eso, pero creo que tenemos que estar muy, muy atentos como academia, como medios de comunicación, como sociedad civil, porque obviamente se ven muchos temas que pueden ser muy importantes y beneficiosos para la economía ecuatoriana. Bien, muchísimas gracias por su análisis y por habernos acompañado. Han escuchado al economista Rodrigo Mendieta, ex decano de la Facultad de Economía, profesor de la Universidad de Cuenca. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.